Anden como sabios. Lección número 9. Comenzamos. Saludo muy especialmente a todos mis hermanos de la Asociación del Alto Magdalena en esta oportunidad en el espacio Estudiando para Compartir. Nuevamente venimos para estudiar la lección de escuela sabática para que se convierta, mis apreciados hermanos, en una herramienta más para el estudio y el beneficio de toda nuestra hermandad. Hoy la lección número 9 que se titula Anden como sabios. Tenemos dos invitados muy especiales. En esta oportunidad tenemos al pastor Randy Arias. Pastor, del distrito de Fontibón. Qué gusto tenerle con nosotros y bienvenido. Pastor, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Qué privilegio estar en esta mesa, Pastor, y poder compartir este repaso de lección con todos nuestros maestros que comprometidos cada semana lo hacen. Gracias, Pastor. Y un Qué saludo también para bueno. papá. Claro que sí, pastor. También tenemos a nuestro pastor Gerardo Pava, pastor del distrito de la Libertad, perdón. Bienvenido, pastor. Un gusto tenerle con nosotros en esta oportunidad. Bien, Pastor Perdomo, es un gusto también saludarlo a usted, al Pastor Randy. Bueno, no es raro que se confunda porque ahí estuve 5 años en Fontibón Estuvimos. y Así fue el es. último distrito antes de llegar a la Libertad. Así que un gusto saludarlos a todos. Qué bueno, pastores, gracias de verdad de antemano, muy amables. Hermanos, tomen nota, estemos preparados, listos, porque vamos a iniciar con nuestra perla pedagógica. La idea es que estos consejitos nos ayuden para que nuestras lecciones sean cada vez más efectivas, más agradables, nuestros hermanos deseen madrugar más y como lo decíamos en el Congreso de Escuela Sabática que acabamos de pasar, que podamos tener escuelas sabáticas de alta calidad. Pastor Randy, un consejito para nuestros hermanos maestros en esta oportunidad. Bueno, yo quisiera compartir algo que creo que es vital para cuando se presenta un repaso de lección, y es que nosotros podamos hacer aterrizar la lección que estamos compartiendo a un asunto práctico, aplicado a nuestra vida. Porque ¿qué encuentro, pastor? Muchas veces que nosotros hacemos de la lección un asunto muy teórico y entonces divagamos en la historia, hablamos de todo lo que ocurrió en el pasado, los griegos, en este caso los efesios, pero se nos olvida aterrizar esa historia del pasado a nuestra vida personal. Entonces me parece muy importante, se requiere de preparación, mucha oración, de que el Espíritu Santo nos guíe y podamos, como lo hacía Jesús, ¿no? Él podía sacar de una historia común, podía ¿Ok? compartir una aplicación para la vida cotidiana. Así que tenemos que tener esa perspicacia para poder aterrizar esa lección a algo aplicado a nuestra vida, a cuando vas en el bus, cuando estás en la tienda, cuando tienes que enfrentar tu trabajo. Si la lección no se hace aplicada a la vida, pues a última instancia pierde sentido. Muy importante su consejo, pastor. Es decir, vamos a aterrizar la lección para que sea muy práctica para nosotros. Mi apreciado pastor Pablo, ¿qué consejito le podemos dar a nuestros hermanos? Bueno, el consejo que podríamos darle a nuestros hermanos, que creo que sirve para los maestros de escuela sabática, pero también para aquellos hermanos que les gusta el arte de predicar, es tratar de aterrizar, ya que estamos hablando de aterrizar, creo que tratar de aterrizar el título general de la lección eh, a lo específico, o sea, ¿qué me dice ese título y cómo lo encuentro a través de toda la semana? Sí, creo que es la forma como podemos incluso poder abarcar a los amigos o hermanos que están asistiendo a nuestras clases que no estudiaron la lección, ¿sí? Porque hay Claro, ocasiones donde no estudian la lección, pero de alguna u otra manera, aterrizando ese título general, que de hecho yo creo que cuando el autor escribió la lección, se esmeró en qué título darle, ¿no? Entonces, fruto de ese esmero, yo creo que hay que analizar, oye, cómo este título puedo llevarlo a través de la lección y cómo lo puedo aterrizar a la lección de hoy, de hoy, de hoy. Así que el consejo pedagógico sería, analice muy bien el título de la lección de cada semana. excelente. Muy bien, es decir, el título de la lección nos abre un panorama para que podamos entrar ya en el foco de la lección como tal. Muy bien, y vamos a entrar entonces en el centro de nuestra lección, anden como sabios. Pastores, hay una situación en la lección en donde claramente el apóstol Pablo nos lleva y es analizar el estilo de vida de un cristiano y el estilo de vida de un pagano. Cuando uno analiza eso, podemos decir, ¿qué es lo más valioso para un cristiano, Pastor Pava? ¿Qué podríamos nosotros exaltar allí? Ok, bueno, por lo general, siempre uno habla acerca de lo positivo, ¿no? Y qué bueno que
que usted no me pregunte acerca de qué sería lo bueno para exaltar de los mundanos, No. sino lo bueno para exaltar de los cristianos. Correcto. Sin embargo, pues yo creo que ahorita vamos también a ampliar la manera de cómo vive el que no cree en Cristo, pero creo que los creyentes saben que su verdadero propósito en esta vida no se centra en el aquí, en el ahora, en el hoy, ni siquiera en un mes, ni siquiera en un año, ni en una proyección de años, sino que nuestra proyección está es en la mansión celestial. Amén. O sea, nuestra manera de vivir está es allá, nuestros ojos están es colocados allá. ¿Sí? Claro, es que nosotros nos tenemos que proyectar para la eternidad. Así es. Y así eso es lo que la lección nos traía. En cambio, Pastor Randy, a diferencia del pagano, ¿qué tiene en la mente el que no es cristiano en la vida? No, pues es que tú puedes encontrar, el mismo Pablo lo enfatiza en la lección, no hace un contraste entre lo que antes pensaban los que vivían en tinieblas y ahora la cosmovisión que tiene el cristiano, que está enfocada, como decía el pastor, en algo trascendente. Pero, ¿qué es lo que es valioso para el hombre hoy en día, no? Pues todo lo que es tangible, lo que me trae placer, lo que me trae satisfacción, lo que me puede traer un bien ahora, no importa lo que pueda pasar después. Pero tristemente los valores humanos pues están, o sea, por el piso, Por el piso. porque se ha valorado lo que realmente no se debería valorar. Claro, porque la gente dice, se han escuchado, y hermanos, ese dicho común que comamos y bebamos, que mañana morimos. mañana nos sí. morimos. Como bien dice, no ven más allá de su nariz. La perspectiva es disfrutar de la vida y los placeres de esta vida y no ir más allá. Y eso es lo que en Efesios, pues a través del estudio de esta semana nos está enfatizando el apóstol, ¿no? De que tengamos una visión mucho más amplia. Hermanos que nos escuchan, no solamente del Alto Magdalena. Tengo entendido que esta lección y este repaso está llegando a otros campos. Queremos decirles que son bienvenidos y que podamos hacer énfasis el sábado de que hay que vivir no con una proyección limitada, sino proyectándonos para la eternidad. La lección, apreciados compañeros, nos hablaba acerca del, bueno, el mundo grecorromano, el primer siglo de la era cristiana, donde Pablo se tuvo que desenvolver. Exactamente, hay una pregunta muy interesante. ¿Cuáles eran las costumbres de esa época? Pastor, ¿qué nos puede decir Pastor Pava? Pastor, yo quisiera de pronto también ampliar un poquitico la pregunta anterior y Sí. la uno con lo que usted está preguntando. Ajá. Mire que Efesios 5:11 dice no participéis, ¿no? No Ok. participéis. Esto, y hay un comentario que me llamó la atención, me puse en esa parte de no participar. Dice, sugiere la idea de que los cristianos no deben participar en las infructuosas obras del pecado, ni siquiera tolerarlas ni simpatizar con ellas. Ajá. O sea, el hecho de no participar no quiere decir solamente no actuar. No es solo no actuar, sino es ni siquiera estar en ese círculo, ¿no? Ni siquiera tolerarlas, ni simpatizar con ellas. Entonces, en ese contexto, dentro de ese ambiente que había Ujú. en Éfeso, en ese contexto, pues obviamente había corrupción, había libertinaje, había embriaguez, había un Inmoralidad. lenguaje obsceno, había un entretenimiento atrevido, actos inmorales. Entonces yo creo que uniendo la pregunta suya, pero Ujú. también proyectándome yo al no participar, no solo es el hecho de no actuar, sino de ni siquiera estar cerca de esos ambientes. Sí, Sí. sí, eso es fundamental. Pastor, Sí. cuando uno analiza esto, no es muy diferente las condiciones de esa época Ujú, grecorromana ujú. a lo que pasa ahorita, ¿no? Exacto. Ok. Porque tal vez aquí encontramos de que hay lugares urbanos anónimos y permisivos. Y tal vez hoy en día nosotros no vamos a esos lugares anónimos, pero es que los lugares han llegado a nuestra casa. Y a Oh, través de sí, estos por medios, supuesto. cuando nadie te ve en medio de la oscuridad, tú puedes entrar a un mundo de lascivia, de inmoralidad sexual sin límite. Correcto. Y nosotros, pues, justamente pensamos, no, eso le pasaba a los efesios. No, ese mundo se te metió a ti hoy en casa. Y si tú no estás atento a eso, pues, corres un gran peligro. Por eso hay que hacer una diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas que pueden estar dentro de tu propia casa. O sea, o tú mismo, imperceptiblemente, puedes estar cayendo en la trampa de ese tipo Sí. de conducta. Me llama la atención lo que el pastor Pava mencionaba hace un momento, compañeros y hermanos, porque es que no es solamente practicar, Ajá. sino que no Ajá. tolerar. Me Ajá. gustó ese concepto, porque es que a veces somos tolerantes con el pecado. Y no, uno tiene que como cristiano marcar la pauta, ¿no? De hecho, la lección lo menciona más adelante. Sí, sí, Pablo lo dice sí. enfáticamente. No, y es que a mí me llamó mucho la atención porque
esto, a veces nos centramos solo en el 5:14, que es de que no duerman, pero mire el versículo 12, o sea, si a usted le llamó la atención el 11, el no, el ni siquiera estar cerca, el versículo 12 es mucho más impactante porque dice que no podemos no solo no participar, sino denunciarlo. Habla. Ok. Denunciarlo. O sea, dice por lo menos aquí el comentario bíblico, habla que el cristiano debería no ser un pasivo observador, sino que al mirar la iniquidad debe de estar, no, debe de exponerlo y denunciarlo. Denunciar. Pero entonces ahí viene el equilibrio entre ser también sabios de cómo vamos a manejar ese Manejar tipo esa de situación. circunstancias. Porque pues lógicamente no es que nos declaremos como los acusadores de Ujú, nuestros hermanos ni de nadie, ujú. pero sí debe haber una actitud en donde la persona se sienta claramente en un acto reprochable e identificada, es decir, no, ese no es el comportamiento que debemos de tener. Ahora, Exacto. hay un texto que no estaba dentro de la lección, pero a mí me llamó la atención porque lo que dice el pastor Randy es cierto. Hoy en día la situación es igual o peor Peor. que el primer siglo con los grecorromanos y la cultura que tenían. El texto está en Romanos, en el capítulo 1, el verso 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Compañeros, una radiografía tremenda de lo que hoy vemos. Y hermanos, es que eso es una situación de la inmoralidad donde ha llegado la humanidad. Y el Señor, pues, nos lo ha dicho claramente, porque el comportamiento del cristiano, si hemos de andar como sabios, tiene que ser diametralmente opuesto a lo que acabamos de leer. Homosexualismo, lesbianismo y tantas otras desviaciones que tristemente permean y golpean no solamente la juventud de nuestra iglesia, que pueden llegar a ser tentados con tantas cosas, sino aún pues la sociedad en donde nos desenvolvemos constantemente, eso es lo que se ve, ¿no? Sí, a mí me gustaría, compañeros, que pudiéramos ir un poco más adelante en la lección. Dice, entonces, si ese es el comportamiento de los que no conocen a Dios, Ujú, ¿cómo es el comportamiento sabio de un hijo de Dios? ujú. ¿Cómo tendríamos entonces nosotros que vivir, Pastor Pava? Bueno, precisamente andar en el espíritu, Ok, ¿no? O sea, ok. yo creo que la misma lección no lo dice. Andar, el título, ¿no? El título es Andando. anden como sabios. Entonces, la mejor manera de andar como sabios es andar en el espíritu. Y bueno, fruto de andar en el espíritu, se darán los frutos del espíritu y no los frutos de la carne, ¿sí? Ok, así Eh, es. así Así es. debe ser. Y no es un asunto, es decir, esporádico, sino que debe ser constante. Ujú. Yo recuerdo, Pastor Randy, un texto de la Escritura que dice que nosotros debemos de ir en aumento en nuestra fe hasta que el día sea perfecto, ¿no? Es decir, que debemos de crecer. El cristiano no puede ser el mismo de hace, el hermano que se bautizó hace 30 años y en 30 años no ha crecido, sino que se estancó en su fe, sino que si andamos en el Espíritu tiene que haber que un crecimiento, ¿no? Debe haber un crecimiento, claro que sí. Y la experiencia que encontramos ahí justamente, que quería hacer énfasis de ahorita, tocando ese tema que había tocado el pastor, en el versículo 11 dice, y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, estamos hablando de cómo sería vivir una vida sabia, ¿no? Que es guiada por Ujú, el Espíritu ujú. de Dios, sino más bien reprenderlas. Estamos hablando, ¿y cómo podría yo reprender las obras de las tinieblas? Pues hay dos maneras en las que las hacía Jesús, y que es algo que deberíamos hacer nosotros hoy. Ujú, Y es primero llamar al pecado por su nombre, el pastor lo menciona. ujú. Sí, Yo no correcto. puedo colocar con agua tibia y decir, no, pues yo no veo esto tan malo, porque esa es la tendencia. ¿No? Yo no veo esto tan mal, pero si lo hace tal persona. Y la segunda manera en que yo puedo reprender las obras de las tinieblas es a través de mi conducta, que era lo que hacía Claro, Jesús. claro, La por mayor supuesto. reprensión que Jesús presentó ante la humanidad fue su vida íntegra e intachable. Y esa es la manera en que el sabio Hijo de Dios vive en esta época. Ujú. No necesita el sermón, como dice por ahí una campaña, el sermón soy yo. Y eso debe ser lo que debe ser nuestra experiencia. Fundamental eso. La vida de una persona es su mejor sermón. Es su Sí, mejor sermón, ¿cierto? Efesios 5, el versículo 14, nos habla también de, a ver, es como un llamado que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo podríamos nosotros entenderlo? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Pastor Pava, ¿no es como muy fuerte la declaración de Pablo? No, lo más fuerte es que eh, pareciera que ellos estuvieran durmiendo o estuvieran en tinieblas. Ujú. No, ellos eran las tinieblas. Eso es diferente, Eso es eso es diferente. distinto, O claro sea, que sí, claro que sí, eso implica mucho más, claro que ¿sí? sí. Entonces, obviamente no está hablando solo del que duerme mucho, ¿sí? Ujú. Sí, espiritualmente. Físicamente, sino que también está hablando del que no practica las obras del espíritu, sino practica las obras de la carne. En pocas palabras, no es que ellos estén en tinieblas, es que ellos son tinieblas. O sea, eso veo yo que es más delicado aún, ¿no? Claro. Mucho más complicado aún. Y la declaración fuerte que dice, levántate de los muertos. O sea, Ajá. está Imagínate, o queriendo sea, decir, o sea, la gente dice estar viva porque ajá, están muertos. Está en muerto. realidad. Es lo un relaciona letargo. con la muerte, sí. Es como un letargo espiritual, Ujú. un estupor espiritual. Y Pablo dice, despierten, pilas, levántense porque están en una Pastor, y ese situación difícil. levantarse, según la lección, nos hacía énfasis en el aspecto de la misión que nosotros tenemos como iglesia. Ujú. Porque ese levantarse está enfocado en que, sabiendo la circunstancia que este mundo está viendo, tienes que levantarte en donde estás y anunciarle al mundo, pues que primero Cristo viene pronto y que si siguen en las horas de las tinieblas, pues van a perecer. O sea, no puede ser que me desperté en mi consagración y estoy despierto espiritualmente, pero el despertar implica, como lo dice el conflicto de los siglos, ¿no? La primer impulso de un corazón renovado es que trae armas a los pies de Cristo Jesús. Tiene que ¿Ok? pensar, no puede decir, yo estoy despierto, pero estás en quietud. No es evidencia que realmente estás despierto. Muy bien, la lección de esta semana traía el título que el pastor Pava correctamente dice que hay que enfatizar, hay que explicarlo bien. Dice, caminemos como sabios o andemos como sabios. Bueno, hoy en día, ¿cómo podemos andar como sabios? ¿Qué es una persona sabia? Ok, el mismo versículo bíblico que ahorita hablando con el pastor Randy detrás de cámaras, Ajá, decíamos que definitivamente el texto que no podemos pasar por alto ok. es el texto bíblico, el versículo de memoria. Sí, el versículo de Claro. memoria. Efesios 5, versículo 15 al 17, ¿no? Miren con cuidado cómo andan, ¿no? No como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo. Entonces, número uno, ¿cómo es andar como sabios? Sabio. Aprovechar bien El tiempo. el tiempo. Entonces, número dos dice, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, ¿sí? O sea, la insensatez son esos actos sin pensar en las consecuencias. Entonces, usted pregunta, pastor, de qué significará andar como sabios. Entonces, yo le puedo decir, en primer lugar, que aprovechen bien el tiempo. Ajá, En segundo lugar, que no sean insensatos. ok. Y en tercer lugar, la última parte del versículo, sino entendiendo cuál es la buena voluntad del Señor. Siempre esta es una pregunta que surge, ¿no, Pastor Randy? Oye, ¿Cuál es ¿cómo la yo voluntad de sé Dios? cuál es la voluntad de Dios? Ajá. ¿Cómo yo hablando precisamente del consejo pedagógico que usted nos decía, Pastor Randy, cómo yo puedo aterrizar hoy en este año 2023? Necesito hacer un negocio, necesito tomar una decisión sobre mi carrera universitaria, necesito elegir mis amistades, etcétera, etcétera, necesito elegir qué trabajo voy a tomar. ¿Cómo puedo yo aterrizar eso a saber cuál es la voluntad del Señor? Esa pregunta sería Yo bueno. creo que es importante, pastor, en el mismo contexto del texto, porque nos habla de que hay que aprovechar el tiempo. Y Ajá. ahorita lo mencionamos, la palabra griega que traduce allí es como aprovechar la ganga y la oportunidad que Dios te da, que lo menciona en la lección y que debemos La lección de compartirlo la cuando lo presentemos ante la clase. Lo que Dios nos dio a nosotros, apreciados, es una ganga, es la oportunidad única de la gracia que se pagó en la cruz del Calvario. Ujú. Así que toda decisión que tú tomas en esta tierra tiene que estar enfocada en esa visión. Así es. Lo que tú estás decidiendo para tu carrera, para una relación personal, apunta a la eternidad o lo estás mirando solo con el aspecto terrenal. Ujú. Aprovecha el tiempo porque los días son malos y el tiempo de gracia, aunque es gracia, tiene un límite. Así es. Es decir, pastores, que los 20, 50 o 100 años que el Señor nos deje vivir acá en esta tierra Ajá. tienen un objetivo Ajá. y es prepararnos para la eternidad. Definitivamente, pastor. Porque de lo contrario, si hacemos muchas cosas, ahí sí como dice la Escritura, ¿de qué te sirve si te granjeas todo el mundo y finalmente Perdieres tu alma. pierdes tu alma? Entonces, ese es el Sí, punto. y yo podría cerrar a su pregunta Sí. tres cosas. ¿Cómo entonces puedo andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, dejando de ser insensatos
y siempre consultando la voluntad de Dios. Bueno, Y la voluntad importante. de Dios está en la palabra, ¿no? Porque Por para eso supuesto. escrito está. Importantísimo entonces que tengamos eso bien claro para que podamos, como decías, Pastor Randy, al comienzo, bajar la lección y aplicarla a nuestro diario vivir, porque Así es. realmente eso es lo fundamental. Ahora, la lección también, y aquí el apóstol nos muestra que finalmente andar como sabios y dependiendo de Dios nos lleva a una experiencia de adoración. Así es. Una experiencia de adoración muy especial, ¿no? Y la escritura en el estudio que hicimos durante esta semana nos muestra de que estamos siendo invitados a adorar al Señor de una forma muy especial. Parece que en el primer siglo cantaban mucho, alababan a Dios, y ahí menciona de tres aspectos como especiales, ¿no, Pastor Pava? Exacto, porque ahí surge la pregunta, listo, pero ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? Ujú. Y uniendo esa respuesta con lo que usted acaba de decir, la mejor conclusión podría ser alabando el nombre de Alabando a Dios a través de cantos, a través de alabanzas, Salmos, himnos salmos, espirituales. himnos. En ese contexto, miren que está hablando de la adoración, aunque puede haber un momento de adoración individual, aquí está hablando de un asunto de comunión, ¿no? De la importancia de que la iglesia esté en unidad. Ujú, Y eso nos ujú. está hablando primero que está contrarrestando el egoísmo del corazón humano, porque el Espíritu Santo está presente, y de que la iglesia esté unida para hacerle frente pues a todas las obras de las tinieblas que están rodeándonos. Así es. Nosotros solo no podemos hacerle frente, por eso Dios ha dejado el momento de adoración. Aquí habla de hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndose. Esa palabra sometiéndose que está ahí en medio del contexto. Ajá. Sometiéndonos a quién. Cuando Pablo me lo dice, sometemos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de comunión, está hablando de unidad en el Espíritu, que incluso sería lo que sería ser lleno del Espíritu, ¿no? Ujú. Por la presencia de Dios está en el corazón. Sí, no hay que, hay un contraste bien marcado, ¿no? Porque Pablo nos muestra que no seamos llenos de la embriaguez, de la lujuria y del pecado que ellos, no, nos invita a que seamos llenos del El Espíritu, espíritu. llenos de la relación con Dios. Miren que Colosenses, porque no solamente en Efesios, sino Colosenses 3, capítulo 3, verso 16, nos invita para que lo adoremos de esa manera. Dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aunque, apreciados hermanos, la lección no es el foco hablar acerca de la música en la iglesia, y les pido que no nos vayamos a ir por allí, porque no es, exacto, no sería Ese no es el no propósito. es el propósito de la lección. Pero, Pastor Pava, solamente los himnos del himnario son los inspirados. ¿Por qué no nos puede decir algo al respecto? Porque hoy en día algún hermano se inspira, escribe una canción, hay música. ¿Será que no puede el Señor inspirar a esa persona para que lo alabe? ¿O solamente el himnario? Es un tema espinoso, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema complejo y pues usted sabe que nuestra iglesia tiene unos parámetros con relación a esa pregunta muy específicos a cuál es la música que alaba el nombre del Señor. O sea, no determina específicamente incluso qué instrumento, sino cuál es la música, qué debería de tener. Pero a la pregunta que usted me hace, y me voy a centrar solo en eso, Sí, sí. porque después entonces vendrán los comentarios por ahí por YouTube, ¿no? Y entonces Sí, sí. esto, sencillamente, yo creo, pastor, que, oye, hay tanto material que el Señor ha instruido a tantos hermanos, amigos, y, y definitivamente hay mucho, mucho material con el cual nosotros podemos tener una conexión, que al final eso es lo que quiere el Señor, Por tener supuesto. una conexión, un andar, ¿no? De la mano del Señor a través de la alabanza. Entonces, a su pregunta, no solo a través de los himnos. También hay otro tipo de coros. No, es que Expresiones de alabanza. sí, expresiones de alabanza. Habla de Cantos, salmos, alabanzas. cantos. Miren, es que es fundamental que entendamos, mis hermanos, que la oración, la alabanza, el canto, todo lo que haga que mi corazón se conecte con el cielo, es bienvenido para la honra y gloria. Que ande en el Que ande en el espíritu. espíritu Por supuesto. sirve para esa conexión. Muy bien. Esto sirve como un paréntesis ahí por si alguien llega a tocar el tema en una lección, podamos saber cómo abordarlo. Sí, Sí, porque no sí. es el foco, hermanos, No no es es el el foco. foco ni el centro de la lección. Ajá. No se vayan a ir por el lado de la música, no vayan a comenzar a discutir que esto sí se Sí, la puede, que no batería. se puede, que la batería, que este instrumento sí, esto. No, por favor, no. Ese no es el foco. ¿Cuál es el foco y el centro de la lección? Que podamos adorar a Dios
en espíritu y en verdad, Amén. de la manera como el Señor quiere que adoremos, bueno, de una manera centrada. Y finalmente, precisamente porque el tiempo avanza, yo quiero preguntarles a los dos, pastores, ¿cuál sería entonces el resumen o el centro de la lección? Que uno pueda decir, hermano maestro, este es el centro donde usted tiene que enfatizar durante esta lección de escuela sabática. ¿Qué podríamos decir, Pastor Pablo? Bueno, definitivamente yo vuelvo a aterrizar porque creo que em, el consejo pedagógico va, yo creo que al finalizar la lección podríamos entonces concluir. En conclusión, queridos alumnos, ¿no? Yo estando en una clase Una clase. de escuela Sí. sabática. En conclusión, queridos alumnos, ¿qué significa andar como sabios, ¿no? Sí, andar como sabios, y yo vuelvo porque ustedes saben que la información que nosotros repetimos una y otra vez Es la que es se es queda. la lección que se queda. Correcto. Entonces, yo la conclusión que podría decir, en conclusión, queridos alumnos, queridos hermanos, andar como sabios significa aprovechar muy bien el tiempo en adoración, ¿sí? Muy bien el tiempo conectándome con la palabra de Dios. Aparte de eso, dejar de ser insensatos. En pocas palabras, no tener ese temor de que actúo y no me importa lo que habíamos hablado precisamente ¿cómo usted dijo el dicho? Ah, sí, Hoy el que, porque hoy en día la gente dice, comamos y vemos bebamos, que mañana moriremos. no miras Entonces, más allá, eso ¿no? es ser insensatos. Exacto. Y en tercer lugar, finalmente, actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo sé yo la voluntad del Señor? A través de los 10 mandamientos. Yo creo que si yo voy a tomar una decisión, fíltrela por los 10 mandamientos y al final dice, oye, sí, si yo tomo esto, entonces finalmente estoy en contra de lo que el Señor desea. Esa es la manera de andar como sabios. Pastor Randy, su conclusión. Bueno, yo le haría énfasis, como el pastor lo dijo, también terminando mi clase, hermanos, dos puntos importantes que usted tiene que llevarse a la lección hoy, ¿cuáles son? Primero que todo, y los marqué aquí con dos versículos que los tengo subrayados en la Biblia, uno es el versículo 10 y el 17, que los dos están hablando con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice allí, haciendo o comprobando lo que es agradable al Señor. Apreciados hermanos, lo importante aquí no es lo que te agrada a ti, ni lo que te parece mejor. Lo importante es qué le agrada a Dios. Amén. Es lo importante de la Eso lección, es. que yo lo enfatizaría en la lección. Ujú. Y el segundo punto que mencionaría allí también para cerrar el tema sería la diligencia que debemos manifestar nosotros en andar en la luz. Porque no es suficiente con que yo lo decida, así yo lo creo. Tiene que haber una parte activa en nosotros. ¿Por qué? Porque los días son malos y dice allí, el tiempo es corto, o sea, el tiempo se acaba. Hay que aprovechar el tiempo y la gracia que Dios nos ha extendido por tanto tiempo. Sería muy triste que habiendo trabajado, luchado por la experiencia cristiana, llegando a las puertas de la santa ciudad, perdamos esa oportunidad por una insensatez, Así es. por tomar una mala decisión, por tomar un pequeño desvío, una vacación, porque es que Una carita al aire. una canita al aire, y esa nos puede costar la vida eterna. Sí, sí, Entonces yo haría ese énfasis en la lección. Me parece vital que lo tocó la lección de esta semana. Pastor Randy, Pastor Pava, gracias. Ah, Ha un sido una gusto. lección muy amena. Yo sé que esto va a ser una bendición y apreciados hermanos, por favor, enfatícenla, vayan al foco, al centro, lleven a sus hermanos a aplicarla en su vida y de verdad va a ser cada día algo realmente muy especial. Recuerden, mis hermanos, este es el espacio que la Asociación del Alto Magdalena en el Departamento de Escuela Sabática está cada 8 días forjando como una herramienta más para que podamos estudiar para compartir. Que Dios me los bendiga y que esta semana, ahí, este sábado, en su clase de escuela sabática, el Espíritu de Dios lo dirija con sabiduría, mi apreciado hermano. Muchas gracias, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana. Amén.